De acuerdo a datos de la Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social, el valor de la canasta básica de alimentos aumentó a 58.003 pesos. La cifra representa una variación mensual del 2,9% y una variación acumulada del 20,6% en los últimos 12 meses, representando un aumento de 10.000 pesos en la canasta durante un año. El incremento en los precios de los productos de la canasta básica provocó un aumento en la línea de la pobreza y la pobreza extrema en Chile, según informó el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Así, en julio de 2022, la canasta básica llegó a costar $645, un precio del que no se tenía registro. Ante esta situación, desde el gobierno impulsaron la medida de aporte canasta básica, monto que se encuentra en 8.000 pesos per cápita. Lo que pasa es que la canasta básica se va calculando mes a mes y va de la mano un poco con la inflación y cómo van cambiando los precios. Y nuevamente hubo un cambio de precios, que es un fenómeno mundial, y eso genera que en vez de los 6.000 y tantos que se daba por persona la vez anterior, ahora ya está cerca de 8.000. Entonces va subiendo y va aumentando a medida que va también cambiando la situación. Eso básicamente, en el caso nuestro de la región, sigue la misma cantidad de personas que lo van a recibir, pero ahora van a recibir un poquito más. Y nos va a pasar en todo Chile en realidad, porque este cálculo se va ajustando a lo que va pasando en términos inflacionarios. No obstante, de fondo, la realidad de la gran mayoría de las familias en Chile no ha mejorado sustancialmente. Al contrario, la inflación está en una cifra superior al 13%, situación que, pese a ser un fenómeno global, no impacta de la misma manera en la población, pues son los sectores bajos y medios los más afectados. Sobre esta situación se refirió el profesor del Departamento de Economía de la UCN, Dusan Paredes. La inflación no es un problema. La inflación excesiva sí es un problema. Solamente que en contextos normales esa inflación no supera el 3%. Esto afecta de mayor manera a la gente más vulnerable. Y eso es lamentable, porque en el fondo no estamos hablando, insisto, de que esto les afecta en la compra de bienes y servicios accesorios, ¿no? Sino que le está golpeando en la alimentación y en el vivir de su propia familia, ¿no? Las necesidades básicas. Y eso no solamente tiene un problema económico, eso también tiene un problema emocional, ¿bien? O sea, para cualquier familia, eh, no poder, ¿no es cierto?, proveer a su hijo o su familia, no es solamente un tema de plata, en el fondo. Una visión similar expresó el académico y director del Instituto de Economía Aplicada Regional del UCN, Manuel Pérez, quien remarcó que el fenómeno de la inflación no es totalmente uniforme. Lo que se observa es que el efecto de la inflación no está siendo uniforme, ¿no? Y está afectando uniforme a nivel en las diferentes capas sociales, ¿no? Y sobre todo está afectando a las capas más vulnerables. De hecho, bueno, la canasta básica alimentaria ha aumentado un 20,6% en el último año, y eso lo que refleja evidentemente es que son los hogares más pobres los que están sufriendo de forma más intensa el fenómeno de la inflación. Otro punto importante que genera la inflación es el impacto en las pymes, empresas pequeñas y medianas que no siempre tienen la posibilidad de mejorar los salarios de sus trabajadores. El segundo problema que genera es que obliga a las empresas a actualizar los salarios. Bien. Prácticamente todas las empresas que negocian su salario tratan en la medida de lo posible de aumentar los salarios al menos en la inflación. ¿Ya? Entonces usted comprenderá que la mayoría de las pymes y las medianas empresas ya venían muy golpeadas de los años anteriores. Entonces, que una pyme decirle, sabe que a partir de ahora la planilla de sus trabajadores tiene que aumentar en un 20% el costo, es complicado. A estos factores se suman los casi 500.000 puestos de trabajo que aún no se recuperan tras la pandemia y también el alto porcentaje de la informalidad en Chile. Por otra parte, bueno, el mercado de trabajo durante el periodo más crudo de la pandemia todavía no se ha recuperado. Quedan aproximadamente unos 500.000, 400.000, 500.000 puestos de trabajo por recuperar, y eso hace evidentemente que la situación económica todavía sea vulnerable, sobre todo ante una expectativa de recesión económica para el próximo año, no solo en Chile, sino probablemente también a nivel internacional. Bueno, a todo esto también se añade evidentemente la informalidad, que está en niveles próximos al 30%. Entonces, todo esto dibuja una situación de
de vulnerabilidad en el proceso de recuperación económica tras la crisis de la pandemia, al menos lo más crudo de la pandemia. Para el profesional, los cambios en la inflación dependerán mucho del sector energético y del estado del dólar. En el caso de Chile también será importante lo que suceda tras el plebiscito del 4 de septiembre. Depende mucho ahora mismo de lo que pase, sobre todo con el sector energético y particularmente también con el dólar, ¿no? Y eso, en definitiva, lo que subyace sobre todo de la devaluación del dólar es la estabilidad a nivel institucional, ¿no? Y todo lo que pueda acabar aconteciendo con el proceso constitucional. Entonces, la expectativa es que todavía nos quede un poquito más de margen, ¿no? En la subida de los precios, aunque también es verdad que el consumo está cayendo y eso de alguna manera debiera de ir limitando el impacto. De hecho, bueno, la inflación está restando poder adquisitivo de las familias y las mismas también están empezando a focalizar el consumo en los productos más básicos. Tras los datos del aumento en el valor de la canasta básica de alimentos en Chile, con una inflación interanual del 13.1%, se estima que 200.000 personas más podrían caer en la pobreza. Esto en un contexto donde, según datos de la Fundación Sol, el 50% de las y los trabajadores en Chile gana menos de 458.000 pesos y el 70% menos de 680.000 pesos líquidos.